Van a aguantar un poquito mi tos porque no se me quita. Continuamos con el capítulo 4 a partir del verso 35. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. Y despidieron a la multitud. Le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar, Calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este, que aún el viento y el mar le obedecen? Hasta ahí. ¿Quién es este? Ya hemos estudiado que ellos entendieron que era el Mesías. Pero aquí vuelven a decir, ¿quién es este? Que aún el viento y el mar le obedecen. Eso es lo mismo que pasa con nosotros. Creemos comprender quién es Jesús. Cualquiera de nosotros puede decir, sí, ya sé que es el Hijo de Dios, ya sé que es el Cristo, ya sé que es el Mesías. Ya conozco toda la historia, la profecía, la vida, ministerio, pasión, muerte y resurrección de Jesús. Pero, como hicimos en la oración, cuando viene a tu vida los grandes problemas, tú dices, ¿quién es este? Pero lo dices primero porque dices, ya no puedo más con este problema, con esta situación. De tal manera que tú puedes decir como los discípulos, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y cuando está diciendo que perecemos, literalmente aquí significa vamos a morir. Tengo este problema, no tienes cuidado de mí. Tengo esta relación con esta persona y no la puedo dejar. Y no me refiero solo a una novia, me refiero a relaciones tóxicas con personas que no debes de tratar ni convivir, pero no puedes. Y ya sabes lo que dice la palabra de Dios, pero no puedes. Y entonces te levantas diciendo, Señor, que no tienes cuidado de mí, no tienes cuidado que perezco, no puedo más, me hundo en esta tempestad. Todos hemos tenido situaciones en las que tenemos que reconocer que definitivamente no podemos. A veces en el matrimonio se dice, Señor, ya no puedo más. Ah, ya no puedo más hasta aquí, hasta aquí. No te da cuidado que perezco. O a veces en un trabajo, o la falta del trabajo, o la necesidad económica es tan grande que ya no puedes, ya no puedes más. Y dices, Señor, no te da cuidado que perezco. Y te preguntas, ¿quién es? ¿Quién eres? ¿Creías que lo conocías? ¿Creías que al pensar, al estar con Él, tenías un propósito y una seguridad total en tu vida? Pero te hundes.
Se nos olvida que estamos en un mundo caído, literalmente un mundo que es enemigo de Dios, del cual nos dijo, no amen el mundo ni lo que hay en él. Y recuerda que por mundo se entiende el sistema del orden de las cosas, en todos los sentidos, en el social, en el político, en el militar, en el económico, financiero, en el religioso, en el espiritual. Es una guerra, pero todos quisiéramos que nuestra vida siempre fuese, como dice la escritura, pura bonanza. Todos quisiéramos eso, pero la realidad es que empiezas una relación enamorado y después empiezan después ver los defectos y luego las discusiones y luego los problemas. Y dices, en tanto me dé, yo no suelto. Es decir, si ella me da, yo le doy, esperando siempre que sea el otro el que cambie. Y dices, Señor, ya no puedo más. No te da cuidado que perezco, me hundo en este matrimonio, me hundo en esta falta de trabajo, me hundo en este problema, me hundo en esta relación de noviazgo porque no la puedo dejar, aunque sé que no es tu hija. Pero te estás olvidando de algo sumamente importante. Dice el verso 35, aquel día cuando llegó la noche les dijo, pasemos al otro lado. Parece muy simple, pasemos al otro lado. Pero no lo está diciendo alguien que es como tú. Lo está diciendo el verbo hecho carne, la palabra hecha carne, Dios hecho hombre. Y cuando Dios dice algo, lo hace. No importa qué tempestad se levante, no importa quién se oponga y no importa cuánto se oponga, en este caso hasta la muerte, hasta el punto de decir, vas a perecer, porque si Dios ya lo dijo, tú vas a pasar al otro lado. Pero estás sintiendo el fragor del dolor, de la tormenta, en el matrimonio, en el trabajo, con los compañeros, en la escuela, con la novia, lo sientes. Pero el Señor ya dijo, pasemos al otro lado. Y si Él ya lo dijo, vas a pasar hasta el otro lado. Pero resulta que tú no sabes quién es, porque, porque tú ves la tormenta. Estás en medio de la tormenta. Yo he estado en la tormenta también. Todos estamos en medio de una tormenta que sentimos muchas veces que perdemos la esperanza de vivir. Y se nos olvida quién es Jesús. Pero como ella dijo que pasemos hasta el otro lado, ya lo dijo, tú gritas al Señor, perezco, no tienes cuidado de mí, no te da cuidado. Y como ella dijo, pasemos al otro lado, ordena, reprende al viento. Y viento bien puede traducirse como espíritu, porque es la misma palabra para espíritu. Viento es neuma en griego. Y bien podemos entender, reprendió al espíritu y dijo al mar, calla, enmudece. Es decir, en el área espiritual y en el área material al espíritu y a esta creación le dice, calla, enmudece. Y el peligro mortal que se levantó en contra de ti cesará, porque dice, se hizo grande bonanza. Claro que mientras está la tormenta, tú dices, me muero, me voy a morir ya. Pero Él te dice nuevamente y te dice ahorita en la mañana, en esta palabra, ¿por qué estás así amedrentado?
Uno con pensamiento carnal diría, Señor, ¿estás viendo la tormenta y no te hincas? ¿Sí? Queremos regañar a Dios. No tienes cuidado de mí. ¿Estás viendo la tormenta y no te hincas? No se va a hincar el Señor, ¿verdad? Al contrario, Él responde como Dios y dice, ¿por qué estás así amedrentado? Pues es lógico, Señor. Tengo hambre, no tengo dinero, perdí el trabajo, estoy perdiendo mi matrimonio, estoy perdiendo a mis hijos, estoy en este problema, me están persiguiendo con violencia. Pero el Señor te vuelve a decir, ¿por qué estás así amedrentado? ¿Cómo no tienes fe? Fíjate la respuesta de Dios. No te justifica en el problema que tienes. Te está diciendo, ¿cómo no tienes fe? Es decir, ¿cómo no confías absolutamente en lo que yo ya dije? Y yo dije, pasemos al otro lado. Y si Él ya lo dijo, mm, cantamos hace un rato, ah, con mi Dios levantaré los muros, con mi Dios ejércitos derribaré. Pero ves al ejército y dices, no, ya estoy muerto. Pero el Señor te dice, ¿cómo estás así amedrentado? ¿Cómo no tienes fe? No la tienes porque no conoces quién es Jesús. Dices, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Porque si Él ya lo dijo y tú estás en la perfecta voluntad de Dios, estás en la barca, estás en la lucha, pero ya no puedes, pero obedeciste a la orden de Dios de caminar con Él y seguirlo en la barca es esta congregación, y estaban con Él otras barcas, hay otras congregaciones, y se levanta la misma tempestad todas las congregaciones, porque todo aquel que quiera vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerá persecución, que es otra forma de entender esta tempestad. El Señor lleva el control de la misma. Parece que se duerme Dios, porque dice aquí, y Él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Luego tú estás en el fragor de la lucha y parece que Dios no te oye en la oración. Parece que está lejano. No estoy hablando por hablar, estoy hablando de situaciones en las que yo mismo, cuando ya no he podido absolutamente nada más que llorar y ni siquiera saber qué decir, al orar en lenguas únicamente, orando en lenguas y llorando al mismo tiempo, porque ni siquiera la mente ya puede decir más, el Señor trae a la mente, a tu espíritu, este entendimiento. ¿Por qué estás así amedrentado? ¿Cómo no tienes fe? ¿Cómo no tienes fe? Es decir, que si yo ya dije que pasaras al otro lado, vas a pasar al otro lado, aunque no tengas fuerzas. Cantamos, levanto mis manos, aunque no tenga fuerzas. Y algunos no tenían fuerzas. Pero si levantaste tus manos, aunque no tengas fuerza, estás indicando que tu voluntad, tu cuerpo, tu alma y tu espíritu se vuelcan en confianza a Dios, aunque no tengas fuerzas. Y entonces el Señor reprende al espíritu, reprende al viento y le dice al mar, a lo material, a lo invisible y a lo visible, calla, enmudece, y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Pero somos carnales y cualquiera podrá decir, sí, pero eso solo lo hizo una vez y aquí está escrito en el Evangelio. No, no. No, porque hay un pasaje en la Escritura donde vemos exactamente la misma situación y vamos a ver que cuando tú estás en la perfecta voluntad de Dios, es decir, obedeciendo tu propósito como hijo de Dios, tu ministerio como sacerdote, profeta y rey, y por causa de ello vienen esas tormentas, Dios ordenará al viento y al mar que callen, porque se tiene que cumplir lo que él ya dijo. Pasemos al otro lado, vayan a Hechos capítulo 27 y vamos a ir entendiendo mejor esto que está aquí. Hechos
27. A partir del verso 14. Fíjense, aquí se amplía más porque es la misma situación. Pero aquí es el apóstol Pablo. Él va como prisionero de Cristo. Prisionero de Cristo. Ya fue juzgado, ya apeló al César y va como preso a Roma. Fíjense, no va por su voluntad. Va preso, prisionero, va encadenado en un barco. Y dice aquí, y soplando una brisa del sur, pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban, levaron anclas e iban costeando Creta. Pero no mucho después dio contra la nave un viento huracanado llamado Euroclidón. Un viento huracanado llamado Euroclidón o Euroaquilón también. Ahora, un viento huracanado, pero este viento huracanado era un espíritu también, porque viento es espíritu. ¿Qué quería hacer Satanás? Dice, y siendo arrebatada la nave y no pudiendo poner proa al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. Es decir, la tormenta, el viento Euroclidón, ese espíritu, llevaba a la deriva al barco. No pudieron escapar de él. ¿Qué quería hacer ese viento Euroclidón? Hacer naufragar la nave y que murieran todos, pero que muriera Pablo principalmente. Y habiendo, dice, corrido a sotavento de una pequeña isla llamada Clauda, con dificultad pudimos recoger el esquife, es decir, la lancha de salvamento, ¿no? Con dificultad, apenas pudimos. O sea, están en la tormenta. ¿Cuánto tiempo ha pasado? Van a ver. Dice, y una vez subido a bordo, usaron de refuerzos para ceñir la nave, es decir, para ajustarla. La nave se partía en el mar por la fuerza de las olas y los carpinteros del barco estaban ahí arreglándolo. Pablo, ¿cómo estaba? Encadenado. Era un prisionero. Dice, y teniendo temor de dar en la sirte, arriaron las velas y quedaron a la deriva. Así está muchas veces nuestra vida. Sentimos que está a la deriva. Pero tú puedes decir, pero estoy haciendo la voluntad de Dios, soy hijo de Dios, estoy haciendo la voluntad de Dios, pero estás prisionero. No es que tú estés a gusto, no. Por obedecer a Dios, eres prisionero y además estás en peligro de muerte en el mar. Estás te pueden matar los mismos soldados que te llevan prisioneros. Y de hecho es lo que iba a pasar aquí, porque eh, dice claramente que el centurión, cuando vieron que la nave irremediablemente se iba a perder, iban a dar muerte a todos los prisioneros, pero temiendo él que mataran también a Pablo, dice, les quitaron las cadenas. Pero sigamos leyendo, dice, pero siendo combatidos por una furiosa tempestad, al siguiente día empezaron a alijar, y al tercer día con nuestras propias manos arrojamos los aparejos de la nave. Fíjense, empezaron a tirar todo el exceso de peso porque la nave se anegaba, así como los apóstoles con el Señor Jesús. Es decir, literalmente se estaba llenando de agua. Entonces tenían, y el fondo marino no era muy profundo, entonces tenían que aligerar la nave para que se elevara más. Entonces, por dice, con nuestras propias manos arrejamos los aparejos de la nave. Y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días, no es así nuestra vida. Fíjense la, la, la analogía con lo que vivimos muchas veces, que les he dicho de tu matrimonio, de tus relaciones tóxicas, con familiares o laborales o de cualquier tipo. No aparecen el sol ni las estrellas por muchos días en tu vida, pueden ser muchos años. Y acosados por una tempestad no pequeña,
Fíjense, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Y aquí se incluye el mismo apóstol Pablo, porque lo está afirmando. Ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. ¿Qué les dijeron al Señor Jesús los discípulos? Señor, ¿no tienes cuidado que perecemos? Aquí el apóstol Pablo, él mismo está afirmando que había perdido también él toda esperanza de salvarse. Bueno, no es exactamente Pablo, pero el autor de lo que está diciendo. Por eso dice, entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, iban ya, creo, para 2 semanas sin comer, solo bebiendo un poco de agua para no morir. Fíjate, trasládalo a tu propia vida. Como ya hacía mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo, habría sido, por cierto, conveniente, oh varones, haberme oído, y no zarpar a Creta tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Pero ahora los exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre ustedes, sino solamente de la nave. Y escuchen lo que viene aquí. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo. ¿Quién es el ángel de Dios? Jesús. Esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, el Señor Jesús, de quien soy y a quien sirvo. Porque él no pertenece a un ángel cualquiera, ¿verdad? A un angelito de Dios. No, el ángel de Dios es Jesús. Por eso dice, de quien soy de Jesús. Y a quien sirvo. Vean el punto. A quien sirvo. Él está en medio de una tormenta, encadenado y preso por servir a Jesús. No está ahí por ser un delincuente. A los ojos de Roma y a los ojos de los hombres, sí, es un delincuente, pero no a los ojos de Dios. Él está preso como delincuente por servir a Jesús. Y Jesús se le apareció en medio de la tormenta, diciendo, Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César. Este es el equivalente a lo que el Señor dijo en la barca con los apóstoles, pasemos al otro lado. Y si la palabra de Dios ya dijo, pasemos al otro lado, no importa cuánta oposición haya, llegarás al otro lado. Porque subiste a la barca y obedeciste la orden del Señor. Así que todo se podrá oponer. Y si Él dijo, pasemos al otro lado, es lo mismo que dice aquí, Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César. Y he aquí, Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Porque así es la misericordia de Dios. Cuando tú padeces por el nombre de Cristo, cuando estás en obediencia a Él, Dios te concede también a los que están alrededor de ti, aunque no sean hijos de Dios. Yo les he dicho muchas veces, ¿saben por qué quizás la guerra no ha llegado también a nosotros? Porque hay hijos de Dios que están orando y Dios ha concedido la vida a los que navegan contigo. Y esa es la realidad, como Abraham. Y si hay 10 justos en la ciudad, pues por esos 10 no la destruiré. Esa es la realidad. Esa es la realidad de nuestra vida, hermanos. Igual. El Señor le dijo, pasemos al otro lado. El Señor se le aparece a Pablo, dice, no temas, es necesario que comparezcas ante César. A los discípulos en la barca les dijo, ¿por qué están así amedrentados? Y ellos dijeron, ¿quién es este? Que aún el viento y el mar le obedecen. Y el Señor le reprocha, ¿por qué no tienen fe? Creían conocer que ya era el Mesías, pero todavía no habían recibido el poder de lo alto para ser testigos. Aquí Pablo, en una situación igual, ha recibido el poder de lo alto. Por eso no está amedrentado. Él les advirtió lo que vendría, porque Dios se lo reveló desde antes, los animó a que no zarparan y zarparon, porque Pablo estaba siendo guiado por el Espíritu Santo.
Y como no le hicieron caso, como a nosotros no nos hacen caso muchos del mundo que no creen, y luego nos vienen las consecuencias que a todos nos afectan, a todos, por ejemplo, si tu familia no es creyente, todos somos afectados en una tormenta en la familia, pero tú estás en la obediencia a Dios, en oración, el Señor te dice, no temas, es necesario que comparezcas ante César. César era el dueño del mundo. Y si el Señor ya te dijo que es necesario que comparezcas ante César, y César representa todo el poder de este mundo, el poder político, religioso, financiero, económico, militar, religioso, no estás excluido tú ni yo. Tenemos que comparecer. Este es el equivalente de en el mundo tendrán aflicción, pero tengan ánimo, yo he vencido al mundo. Y si Cristo venció, tú venciste ya, porque estás en Cristo. El punto es que si puedes responder en medio de la tormenta a los que no creen, como lo hizo Pablo, dice, porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo. Porque como hijos de Dios y como cristianos, podemos decir, de quien soy y a quien a veces sirvo. Te vas a hundir en la tormenta. De quien soy y a quien no sirvo, porque me resisto constantemente al Espíritu Santo, te vas a hundir en la tormenta. Y no se te va a aparecer el Señor para decirte, ten ánimo, porque es necesario que comparezcas ante César. ¿Por qué? Porque estarás en una barca encadenado en una tormenta por rebelde. ¿Ves cómo es la cosa? Regresa al Evangelio de Marcos. Ahora, vamos a continuar. Entonces, aquí hay esta expresión de temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Bueno, Pablo dijo, el ángel de Dios, Jesús, de quien soy y a quien sirvo. Ahora, estaba en la aflicción. Y el final de la historia es esta que finalmente, pues, naufragó Pablo, estuvo náufrago en el mar, llegó a tierra, fatigado, hambriento, sediento, cansado, y cuando trata de secar sus ropas y entrar en calor, le muerde una serpiente venenosa. Pero ya el Señor le había dicho, es necesario que comparezcas ante César en Roma. ¿Qué hizo Pablo? Sacudió la serpiente poniéndola en el fuego. ¿Murió Pablo? No. Eso es una figura para que vean que no solo sucedió con los apóstoles en la barca. Después, todo aquel que ha creído y es y sirve a Cristo Jesús vivirá las mismas situaciones. Pero no morirá hasta que se cumpla el propósito de Dios. Si es que obedece. Porque esa es la condicionante, hermanos. Todos vamos a padecer en esta vida muchas aflicciones, de todo tipo. Pero ninguna de ellas nos va a quitar la vida si estamos en obediencia, si tenemos una fe que obedece, que fue el reclamo del Señor. ¿Por qué están así amedrentados? ¿Por qué no tienen fe? Fe. Y no es cualquier fe, es la fe que escucha y obedece. Fe. ¿Y qué nos dice de esta fe? Vayan a la primera carta de Juan. Primera de Juan capítulo 5. Versos del 4 al 5. Esto es lo que vivió Pablo en medio de la tormenta. ¿Sí? Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo.
¿A quién reprendió el Señor? Al viento y al mar, a lo espiritual y a lo material. ¿Eh? Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Pero ya saben, no cualquier forma de fe. La fe de quien perteneces y a quien sirves. No solo de quien perteneces. Porque aquí podríamos decir todos, yo pertenezco a Dios, pero ¿le sirves? ¿Quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Este es Jesucristo. Y luego dice el verso 9, si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. Y el testimonio de Jesucristo es el espíritu de profecía. Y el espíritu de profecía es el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. ¿Cuál es el testimonio de Dios? El Espíritu de Dios en ti. Ese es el testimonio. El que cree, pero el que cree bíblicamente, sirviendo a Dios. No del que cree y a veces obedece y a veces no. O se resiste al Espíritu de Dios. De ese no, no. El que cree con obediencia, con fe obediente, tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Pablo dijo, el ángel de Dios de quien soy y a quien sirvo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Así de simple. O lo tienes o no lo tienes. Y si lo tienes pero no obedeces, estás blasfemando contra el Espíritu Santo. Así que la victoria que vence al mundo es nuestra fe. Todo lo que vivimos, todas las aflicciones, las enfermedades del cuerpo, las aflicciones y el dolor en nuestra alma, en nuestro espíritu, no nos van a mover ni por medio del sentimiento ni las emociones, porque la fe está por encima de ello. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Por eso si el Señor ya dijo, pasemos al otro lado, llegaremos al otro lado, porque has obedecido. Si Pablo llegó hasta Roma, al otro lado, es porque lo hizo en obediencia, aunque estaba preso. Y sufrió mucho. ¿Ven que es lo mismo para nosotros? Es exactamente igual. ¿Tienes el testimonio en ti mismo? Entonces eres de Dios. Pero recuerda, el mundo está bajo el maligno. Pero nosotros somos de Dios. Este es en la misma primera carta de Juan. Véanlo. En el capítulo 5, los versos 14 y 19. Dice claramente. eh, y esta es la confianza. O sea, es la fe. Porque confiar es con fe. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Estás en la tormenta, subiste a la barca y estás en medio de la tormenta. Señor, no te da cuidado que perecemos, pero estás en su voluntad, aunque no tienes una fe perfecta. Si le pides alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye, es decir, Él te concede lo que le pides. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Ahora, vayan al verso 19. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Recuerda,
Y mientras tú estés obedeciendo a Dios, la tormenta va a estar. Pero si tú estás en una fe que obedece, Él te concede todo lo que le pides. ¿Cuál es la prueba más grande? La paz que sobrepasa todo entendimiento. Porque mientras en lo humano cualquiera puede estar diciendo, ¿cómo es posible que puedas sonreír o tener alegría, paz, gozo en tu corazón si no tienes las cosas de este mundo, trabajo, prosperidad material, estatus, prestigio, ah, quizás una relación con alguien que deseas y no está, pero tienes paz en tu corazón? Tienes el testimonio en ti mismo, lo tienes. Y nadie te puede decir lo contrario, o aunque todos te digan lo contrario, tú sabes de quién eres y a quién sirves, en quién has creído. ¿Sí? Ahora, por eso es que tenemos que recordar siempre y no responder como respondieron los discípulos en ese momento cuando todavía no tenían el poder de lo alto. Aquí Pablo pudo responder, el ángel de Dios de quien soy, a quien pertenezco y a quien sirvo, porque entendió lo que él transmitió a los colosenses. ¿Qué les dijo a los colosenses? Él, estando en el barco preso y encadenado, entendió esto. Vayan a la carta a los colosenses, capítulo 1, de los versos del 12 al 29, dice. Dice, desde el 11, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Pablo tuvo que tener muchísima paciencia en ese. Estuvo, ¿cuántos años estuvo preso? Estuvo preso en Jerusalén y luego estuvo en Roma, más o menos 7 años, si no me falla la memoria. Por eso él sabe de lo que está hablando y sabe lo que nos dice, y Dios lo que nos dice a través de Pablo, conforme a la potencia de su gloria para toda paciencia y longanimidad, largueza, largueza, generosidad, ¿sí? Con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su Hijo amado. Aunque estamos en el mundo, no somos del mundo, pero este mundo está gobernado por las tinieblas y nosotros ya fuimos trasladados al reino de su Hijo amado. Y saben que el reino de Dios no es comida ni bebida, es decir, no es bienestar material, no es prosperidad sin fin, ni salud sin fin. En este mundo nada es estable. Es justicia y paz y gozo en el Espíritu Santo, no en la justicia de los hombres, en la justicia de Cristo. Y paz en Cristo, no como la da el mundo. Y gozo en el Espíritu Santo, no en tus emociones y sentimientos. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Ahora, cuando estaba en la tormenta, en el naufragio, Pablo recordó esto. Él, o sea, Jesús, es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, el arjé, el fundamento, el primero. Sí, porque en Él fueron creadas todas las cosas. En Él, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra. ¿A quién reprendió? Al viento y al mar, al espíritu, es lo que está en los cielos y en la tierra, el mar. Las cosas visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y está acá, hablando aquí de las categorías angélicas. Él es antes de todas las cosas y todas las cosas se mantienen en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Si Él es la cabeza del cuerpo y Él pasó la tormenta con los discípulos, tú eres parte de Él.
y vas a pasar al otro lado. Él, que es el principio, el arjé, el fundamento, el primogénito de entre los muertos. Y así es el primero en todo, o para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud, la plenitud de la deidad, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y fíjense, dice, y a ustedes también, que eran en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, y se refiere a los que no son del pueblo de Dios, a los que no son judíos, es decir, a nosotros. Éramos extraños y enemigos en nuestra mente. Haciendo malas obras, ahora los ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentarlos santos y sin mancha e irreprensibles delante de él. Pero aquí viene siempre la condición. Si en verdad permanecen fundados y firmes en la fe. ¿Cuál fue la exhortación del Señor a los discípulos en la barca? ¿Por qué están amedrentados? ¿Por qué no tienen fe? Y aquí no lo dice. Si en verdad permanecen fundados y firmes en la fe. Y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Y ahora fíjate, recuerda, vuelve al momento del naufragio y piensa en lo que estaba padeciendo. Ahora mira lo que dice aquí. Ahora me gozo en lo que padezco por ustedes y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro, según la administración de Dios que me fue dada para con ustedes, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. ¿A quién? A sus santos, no a cualquiera, porque en la clase anterior vimos que el Señor decía en particular a cada uno, les explicaba todo. ¿A quién? A sus santos, no a los que no lo son. Dice, a quienes quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es, ¿cuál es ese misterio? Cristo en ustedes, esperanza de gloria, a quien anunciamos amonestando a todo hombre, llamándoles la atención y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, completos en Cristo. ¿Cuándo alguien está completo en Cristo? Cuando nace de lo alto. En ese sentido es que está perfecto, porque ha pasado de muerte a vida, ya tiene vida eterna. Esa es la finalidad del ministerio, presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Por eso dice hombre, no dice a todo santo ni a todo hijo de Dios, porque el hombre tiene que pasar de ser hombre natural a ser santo. Y es perfecto cuando nace de lo alto, cuando es sellado con el Espíritu de Dios, dice, para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, es decir, no en sus fuerzas. Pablo no está predicando con medios humanos o técnicas de motivación. Él está haciéndolo según la potencia de Cristo. Esto es mediante su Espíritu, dice, la cual actúa poderosamente en mí. El Espíritu de Dios actuando poderosamente en Pablo. Entonces, volviendo nuevamente al Evangelio de Marcos, en el capítulo en que estamos. ¿Qué es lo que nos pide el Señor? Si Él ya dijo, como lo dijo en el verso 35, pasemos al otro lado, y tú estás en una fe obediente. En una fe que obedece. El propósito de Dios se va a cumplir en ti. Inevitablemente. No importa la tormenta que sea. Pero si en medio de la tormenta
Tú le estás diciendo a Dios, Señor, que no te da cuidado, que perecemos. El reproche de Dios a nosotros, a cada uno, es fuerte. Y nos dirá, ¿por qué estás así amedrentado? ¿Cómo no tienes fe? Porque si tienes el testimonio en ti mismo, te puedes gozar en medio de la aflicción, en medio del problema, en medio de la enfermedad mortal, en medio de una relación rota, o en medio de las relaciones que tienes que cortar, porque sabes que las tienes que cortar. Hace rato hicimos una oración para que el Señor pusiera paz en nuestros corazones. Si tu disposición del corazón fue perfecta, es decir, en perfecta obediencia, la paz que sobrepasa todo entendimiento está en tu corazón. Bueno, pues yo espero que esto te haya ayudado a despertar, porque para ninguno de nosotros la vida es un camino, no sé, una utopía, un camino de rosas y perfume. Algunos hemos pasado por, literalmente, como dice Salmo 23, por valles de tinieblas y sombra de muerte. Nuestra vida ha estado literalmente a un paso de extinguirse, pero no se extinguirá hasta que Dios cumpla su propósito, porque Él ya nos dijo, pasemos al otro lado. Amén. Amén. Ahora toma un momento en silencio con esta palabra y háblale a Dios. Si temes perecer, bueno, ya no voy a predicar más. Dile lo que Dios ya te ha hablado ahora. Tómate unos momentos a solas.